Hola a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a otro vídeo de Eurovisión. Hoy voy a reaccionar a la canción de Francia para Eurovisión 2023. Este año Francia ha decidido elegir a su representante a través de elección interna y escogieron a La Zarra. Quizás lo hicieron porque el año pasado no tuvieron un buen resultado con la canción Fullen, que fue la ganadora del Eurovisión Francia Tú Decides. Pero sí que tuvieron buenos resultados con ese programa en el año 2021 que lo ganó Bárbara Pravi. Y Bárbara quedó segunda en Eurovisión. Así que vamos a descubrir si con La Zarra pueden recuperar los buenos resultados o no. Vamos allá. Y vamos con la canción de Francia para Eurovisión 2023. La Zarra nos canta Évidemment. 3, 2, 1, play. Tan tan, tan tan. Vale, es videoclip, no es performance, como pone en el título. Pero la imagen es súper poderosa. ¿Y es un inicio como música clásica? Vale. Un segundo, tiene un inicio súper prometedor porque comienza con música clásica con una orquesta que recuerda bastante a una banda sonora de película, como un inicio de viene algo grande y luego rompe totalmente, y en vez de romper con una música moderna, un cambio de estilo total, rompe porque comienza a cantar y hay muchos silencios. Canta silencio y hay una pequeña base que creo que es un violín de fondo. Vamos a ver por dónde sigue, pero de momento ese inicio clásico es muy prometedor y te cambian la música a un ritmo que de momento no sabemos a dónde nos va a llevar. La imagen es muy poderosa con la ropa clásica. Vale. Venga, viene un cambio musical ya. Evidentemente, lo que me esperaba. Solo otro segundo antes de escuchar bien el estribillo. Es el cambio que me esperaba. Ella hace un estilo de música, canción tradicional francesa, por así decirlo, ya se ve en su ropa. Entonces ella tiene una imagen súper poderosa, porque es una imagen clásica, pero con telas modernas, creo que va en cuero, entonces es mezclar esa imagen clásica con moderno. Entonces me gusta este inicio, realmente es lo que yo me esperaba, algo de clásico más tradicional pero mezclado con moderno, entonces el inicio me lo esperaba totalmente y ahora ha llegado el cambio a música moderna que de momento parece un dance o música electrónica. Y como me esperaba que iba a tener un inicio más clásico, me esperaba que a nivel vocal se luciera un poco más, por ejemplo que añadiese más vibrato o cantar desde una técnica más antigua añadiendo más vibrato para lucirse vocalmente. Es cierto que he hecho algún falsete y alguna cosa guay, pero no es un inicio muy potente a nivel vocal para lucirse vocalmente. Igual eso lo hace al final de la canción, pero quizás es lo que me falta, pero eso es algo que ella puede improvisar en directo y añadir más vibrato o alguna nota alta o improvisar para no solo llamarte la atención con un inicio más clásico, sino también vocalmente, porque probablemente en la parte moderna no se va a lucir vocalmente, igual al final haciendo algunos agudos. Vamos a verlo. Buah, y aquí un cambio de luces, de registro total. Pegaría muchísimo que todas las luces del inicio fuese todo como teatro más clásico y luego ¡pum! Romper con imagen moderna. También tiene un toque disco la canción, ¿eh? Muy chulo, es como alargado el Évidemment. Vale, ahora que he escuchado un poco más en el cambio, la verdad que no es tan moderno porque tiene un toque disco, entonces este cambio de clásico a sonido disco no es tan brusco y es un cambio bastante elegante, pero no deja de tener esa base, ese beat de fondo pum pum moderno. Por cómo está yendo la canción, creo que va a seguir increciendo a lo largo de la canción y va a acabar rompiendo al final, que va a ser esas canciones
estética disco de los años 70, que tenían un inicio lento, luego en el primer estribillo cogían más ritmo, en el segundo estribillo mucho más, y van creciendo mucho más hasta el final. Creo que va a ser una canción estilo disco. Y en este segundo estribillo ha alargado un poco más la nota en el Évidemment y ha hecho un vibrato clásico muy bonito que me hubiera gustado que hubiera metido al inicio. Continúo. La verdad que por la música y los golpes que tiene favorece mucho la puesta en escena, ¿eh? Si se lo ocurran, pueden hacer una puesta en escena muy chula y moderna, mezclando diva disco con algo moderno. Ya viene voz. Vale, me ha gustado mucho estas estrofas que ha sacado voz, es decir, ha hecho un poco de derroche vocal, ha sido como ver lo que he dicho antes, una diva de los años 70, porque me lleva música disco, por eso digo diva de esa época. Sí, pero como ver a una diva en los años 70 por la forma de moverse y todo eso, y luego, ¡pum!, cómo rompe la música en el estribillo y también la forma de cantar, ¿vale? Porque la canta más limpia, sin vibrato, en el estribillo, para llegar a ese toque moderno. Entonces, si son listos, pueden hacer una puesta en escena estilo diva años 60, conoce el mundo moderno, y jugar mucho con eso. En plan, de las estrofas, todo más postureo, más elegante, ya más clásico cantando, y luego el estribillo, pum. Y ahí en el estribillo, cuando entra el sonido más moderno, romper con iluminación, con bailarines, con coreografía, con algo que rompa la estética clásica. ¿Ves? Aquí una coreo disco moderna, con bailarines. Fuera aquí el postureo. Aquí más agresiva. Esta canción da mucho juego para la puesta en escena y que puede ser clave para cómo quede en Eurovisión. Tiene su rollo y mola, pero esta canción te puede enganchar mucho más con coreografía, con estética, con actitud. O sea, no solo la quiero en modo postureo, también tiene que tener actitud. Tiene que tener momentos de postureo como en las estrofas y en el estribillo actitud, que es la parte moderna. Y puede engancharte y mejorar mucho en el directo. Aunque no lo parezca, es una canción de performance, más que de escucharla. Está chula, ¿eh? Lo que me falta es quizás un momento estelar vocal. Dame algo. ¡Ole! Esto es lo que quería. ¡Oh, qué maravilla! Eso es lo que quería. Es que está mezclando concepto diva clásica con moderno, y es que a mí me está encantando, y eso es lo que estaba esperando, ese momento estelar de diva. Separa la música, toda la iluminación a ella y el agudo de soy una diva. Muy guay. Y repito que esto en directo se puede crecer. Esta es una canción pensada, o sea, la producción, quizás cuando compusieron la canción no la pensaron para Eurovisión, pero la producción sí se ha pensado para hacer el espectáculo. Lo recalco por los golpes de música, es que da mucho juego, da mucho juego. Esto va a mejorar mucho en directo, así que espero que a nivel vocal esté a la altura. También ha sido lista y tampoco ha sido muy ambiciosa vocalmente, ha añadido ninguna nota demasiado alta, demasiado complicada que se vaya de su rango. No, todo dentro de lo que ella es capaz, porque he estado revisando vídeos de ella cantando en acústico y la verdad que vocalmente es muy similar a como ella canta en acústico. No ha sido ambiciosa en querer añadir ninguna nota complicada y arriesgarse, no. Es todo muy seguro a lo que ella puede dominar en directo. Es cierto que este momento ha sido estelar, no tan estelar para que grite, oh, es ganadora, pero igual Francia puede volver al top 10 este año, ¿eh? Porque sí le sale bien en directo, porque para mí la clave es el directo. Voy a terminarla. ¡Ole! Ha hecho lo que tenía que hacer. Ay, quería vibrato en el final. Évidemment. No sé, un vibrato, algo. Bueno, todas esas cosas se pueden improvisar y cambiar en el directo. Para mí, esto es un sí. Tengo una letra en francés, vamos a traducirla al español. Mi corazón, mis ojos, mis manos, mis riñones, ya nada me pertenece. Me hago daño para hacer el bien, olvido como si nada.
Esto de me hago daño para hacer el bien, imagino que se refiere que nunca piensa en sí misma para tomar decisiones y piensa antes en los demás, y eso es hacerte daño porque no piensas en ti. Imagino que va por ahí. En mi jardín del infierno crecen flores que riego con mis sueños, con mis lágrimas. Dios mío, qué dramatismo y qué pesimismo. Podemos estar en la cima del mundo, no se puede tocar el cielo con el dedo. Y ahora llega el estribillo. Obviamente, Epidemont, todas esas hermosas promesas que oigo son solo viento. Obviamente, porque después del buen tiempo viene la lluvia. En vez de decir después de la tormenta viene la calma, es al revés, es como después de una racha buena va a venir algo malo, qué pesimismo. Eso es lo que olvidamos, siempre es demasiado bueno para ser verdad, pero nunca es demasiado feo para ser falso. Es una letra muy negativa de una persona en plan que no cree que le pueden pasar cosas buenas. Claro, en plan como era demasiado bueno para ser verdad esto y me ha tenido que pasar algo malo. Venga, que hay que remontar, en algún momento tiene que llegar la parte feliz. Obviamente, ella nunca volverá a ser la misma, esa chica de antes. Espero que esta frase sea como decir que va a dejar lo malo atrás, lo de no va a volver a ser esa chica pesimista, porque menuda letra. Vendo mañana, compro ayer, el tiempo mata, busco el amor, no encuentro nada como en mi bolso. Oye, pues esta, esta frase me ha gustado. En mi cabeza no es tan obvio, busco la verdad mientras la evito. Busco la verdad mientras la evito. Qué buena frase, que no te enfrentas a tus problemas y crees que se van a solucionar evitándolos. Podemos estar en la cima del mundo, no se puede tocar el cielo con el dedo. Obviamente, Epidemont, todas esas hermosas promesas que escucho son solo viento, repite el estribillo, y llegamos, que imagino que esta es la parte lenta donde ha hecho el agudo. Porque canto mi vida, la tuya y un poco de romance, estoy desnuda frente a ti, así que dame una oportunidad, de ti a mí, de mí a ti, logré cantar la gran Francia. Ah, claro, también decía que sus sueños, que no conseguía sus sueños, que sus sueños eran sus lágrimas, entonces ahora entendemos que su sueño es cantar, porque dice logré cantar. Venga, que remontas, vamos al final. Siempre es demasiado bueno para ser verdad, nunca es demasiado feo para ser falso. Obviamente, ella nunca volverá a ser la misma, esa chica de antes, Epidemont. Obviamente. Vale, imagino que es una letra de amor propio. Tiene frases bastante buenas que me han gustado, pero yo creo que habla de, pues en ese momento, de una negatividad tremenda, que tienes una mala racha y no crees que vas a salir de esa racha, pero al final todas tus vivencias forman tu personalidad y forman parte de ti. Por eso dice lo de nunca volver a ser la misma esa chica de antes. Obviamente, al final todo lo malo te ayuda para avanzar y crecer y ser otra persona. Yo imagino que ese es el fin de la letra. Yo le doy ese sentido que habla de que hay que hacerse más fuerte frente a todos los problemas que tienes que enfrentarte en tu vida. Yo lo interpreto así, pero si alguien sabe el significado real o entiende francés, por favor, que me lo diga. Y en cuanto a la canción, me gusta que ha sido fiel a ella misma. Ha permanecido fiel a su estilo de mezclar esa música tradicional francesa, esa chanson, con música más moderna, pero en este caso lo ha fusionado con música disco. Entonces, aunque tiene una base electrónica moderna, no predomina tanto esa base electrónica, sino esa base disco. Entonces, para mí se queda una canción bastante interesante, porque es moderna, pero es una canción disco con mezcla de clásico, y eso le da un toque especial y muy interesante, porque no termina de ser una canción comercial y moderna, sino que es una canción con personalidad. Y esto puede decepcionar a algunas personas que en algún momento se esperen que la canción crezca y tenga una base más electrónica o suene más potente, como por ejemplo estilo Dua Lipa, todas las artistas pop del momento, y que acabe siendo una canción de discoteca. Y se queda más bien en un tema diva, disco, elegante y no tan cañero. Pero a mí es lo que me ha gustado. Y por eso, ¿cómo debe ser potenciada en directo? Pues que ella cante la canción como una diva disco, es decir, una plataforma con mucho postureo, mucha elegancia y sensualidad,
pero que rompa los estribillos haciendo coreografía para añadir quizás esa potencia que puede faltarle a mucha gente y ese toque moderno. Entonces es lo que ha dicho la reacción. Quiero que los estribillos haya coreografía y bailarines y que sea una coreografía moderna y una estética moderna para romper con ese toque disco y glam y elegante que tiene tanto la música como tiene ella. Y así ofrece ambas cosas. Y quizás esa parte más cañera que le falta a la versión en estudio, con la puesta en escena la puede añadir y ganar puntos. Por lo tanto, considero que es una canción que puede crecer muchísimo en la puesta en escena si saben realizarla. Y recuerdo que Francia ha ganado Eurovisión Junior en el año 2020 y el año pasado, en el 2022, volvió a ganar y quedó segunda en Eurovisión 2021, es decir, que el equipo francés seguramente quiere ganar el Eurovisión de adultos, ya que ha ganado el Junior 2 veces en los últimos 3 años. Entonces, si son listos y se curran la puesta en escena tal y como se curraron la puesta en escena, por ejemplo, de Enzo en Eurovisión Junior 2021 o la de Valentina en el 2020, o como se la curraron con Lisandro el año pasado, cuidadito, porque si quieren pueden traer una puesta en escena ganadora. Y quizás es lo que puede empujar a esta canción, que es lo que le falta, porque hay algo que le falta para que suene ganadora. La riqueza que tiene la producción puede hacer que la puesta en escena le dé ese empujón que le falta. Así que, de momento, yo creo que es una canción que me parece que tiene el nivel suficiente para quedar en el top 10 en Eurovisión, pero ya veremos cómo la ejecutan en directo, tanto ella, porque le tiene que dar actitud, es una canción complicada, es medio tiempo, tiene que tener la actitud para engancharte en la canción, que eso es complicado, entonces cómo la canta ella y cómo ejecutan la puesta en escena, pero para mí tiene potencial, me deja muy buen sabor de boca, es lo que realmente me esperaba de ella, aunque con más disco, y es lo que me ha gustado. Entonces vamos a ver cómo presentan el producto finalmente, pero para mí esto tiene potencial. No de ganador de momento, eso lo veremos con la puesta en escena. Y ya está, esta es mi opinión de Epidemont de La Zarra. Decidme en comentarios qué pensáis vosotros, si os ha gustado, si os ha decepcionado, si veis el potencial que veo yo o no. Y nos vemos en las siguientes reacciones.